Estamos de regreso en Vis a Vis con Jorge Castañeda. Jorge, justamente estabas hablando de derroche de recursos. Vamos a hablar de recursos, que es algo que siempre le ha llamado la atención a las personas sobre candidatos independientes. Hay un híbrido en cuanto a las finanzas. Los partidos reciben del erario público grandes recursos, pero resulta que los candidatos independientes tienen el peso sobre sus hombros de tratar de conseguir fondos por otros lados, que es recursos privados. Así es. ¿Qué hacer? Buscar esos recursos privados, que tiene una gran ventaja sobre el dinero del erario, que es que cada ciudadano, cada mexicano, cada mexicana puede decidir libre, conscientemente, si quiere dar ese dinero o no. En muchos países puede uno, al pagar sus impuestos, decir, yo no quiero que mis impuestos vayan a los partidos políticos. En México no se puede. No Entonces todos le damos dinero al Partido Verde, a Morena, al PRI, a todo, nosotros los que pagamos impuestos, le damos dinero a esos partidos sin que nadie nos pregunte al respecto. En cambio, si viene un candidato sin partido y me pide a mí un donativo, pues se lo doy o no se lo doy, lo decido yo. A mí me parece que en muchos sentidos esto es preferible, no como regla universal, debe haber dos tipos de candidatos y que la gente escoja. Pero, ahora, yo prefiero, obviamente, que sea una gran cantidad de pequeñas donaciones a una pequeña cantidad de grandes donativos. Pero eso depende de que la sociedad mexicana empiece a participar de una manera distinta. Por ejemplo, a través de estos donativos online, a través de PayPal, a través de otras formas de pago. Así lo hizo Obama también en algún momento. Lo está haciendo así Bernie Sanders. En México no existe esta costumbre. Y es difícil. Lo más probable es que capturemos a estos grandes donadores con estos recursos. Yo sigo planteando que estos recursos que son privados tienen ataduras también, no pensemos que no lo tienen. ¿Favorecen ciertos intereses o te comprometes a favorecer ciertos intereses teniendo estos recursos? Depende nuevamente cuántos son. Si tienes 1 millón de donantes o 2 millones de donantes, como los tuvo Bernie Sanders ahora en Estados Unidos, no te comprometen a nada, porque son tantos y cada uno aporta. Si son pocos y son grandes los donativos, pueden llegar a comprometerte. Por eso lo que hay que hacer es pulverizar, dispersar al máximo los donativos, las contribuciones. En efecto, si no haces eso, puedes llegar a ser capturado. Pero vuelvo a lo que te decía antes, Banca. Compara eso con los candidatos de los partidos. ¿De veras crees que ningún candidato de partido ha sido capturado por los grandes magnates de este país? ¿Nunca? ¿Nunca ha pasado? No, claro que sí. Nada más que aquí hay más visibilidad con las campañas de los independientes. En efecto, hay más transparencia. Para bien. Para bien, porque los candidatos de partido reciben el dinero del erario y luego también reciben dinero por debajo de la mesa sin transparencia. Entonces, en este caso, es dinero individual, es voluntario y se puede y se debe transparentar mucho más. Si no se transparenta, entonces el propósito de las candidaturas sin partido se ve neutralizado. El propósito no se alcanza si no hay esa transparencia. Los partidos políticos en otras latitudes han cooptado un poco la figura del candidato independiente como una estrategia de marketing. ¿Puede suceder esto aquí? Porque lo ves en la constituyente. Muchos partidos están atrás de estos candidatos y los están apoyando con esta maquinaria de los partidos. Hay ese peligro y eso repercutirá en la credibilidad que tienen los independientes. Yo creo que hay ese peligro, en efecto, desde hace tiempo en México, con las llamadas candidatos externos, desde los años 90, los partidos han reclutado o invitado a personas de la sociedad civil que no son miembros de esos partidos y los han presentado como candidatos. Eso empezó desde el 97 en realidad, no es algo nuevo, llevamos 20 años de eso. Y en efecto sucede en otros países también. La gente tiene la posibilidad de ver si son realmente personas externas a un partido que simplemente utilizarán la maquinaria para llegar a una cámara, una constituyente, un senado, a una gubernatura, lo que tú quieras, o no. Y los ciudadanos van a decidir en las urnas si les creen o no les creen. Lo que sucederá probablemente es en la elección del 2018 que tengamos un margen muy cerca entre los partidos
y eso implica un voto útil. Hay un argumento que dice que no malgastes tu voto en pequeños partidos ni en candidatos independientes. ¿Qué opinas sobre eso y qué le dices a los ciudadanos que piensan así? Bueno, en primer lugar, soy partidario de la segunda vuelta, he insistido en esto desde hace años, no va a haber en el 18 porque el PRI y López Obrador están en contra. Peña Nieto y López Obrador están en desacuerdo sobre muchos temas, pero en este están totalmente de acuerdo, no quieren que haya segunda vuelta. En efecto, sí, los ciudadanos ven en las encuestas que ningún candidato sin partido, en ningún cargo, está acercándose al puntero o al segundo lugar, pues en efecto puede representar para ellos un desperdicio de su voto y querrán ejercer el famoso voto útil. En otros casos la gente dirá, pues mira, yo no sé quién vaya a ganar, pero yo primero muerto voto por PAN, PRI, PRD, Morena. Entonces voy a votar por el candidato sin partido, aunque sé que no va a ganar. Como un voto de castigo, tal vez, Como un voto de castigo. Puede ser cualquiera de estas dos situaciones o una amplia gama de situaciones intermedias, donde quizás se va acercando el candidato sin partido al umbral de donde ya empieza a pintar, y si un número suficiente de gente dice, pues mira, yo prefiero esto aunque no gane, si todos deciden eso, de repente se vuelve competitivo. Por eso también insisto yo tanto en que debe haber un solo candidato sin partido. Para que no se disperse el voto. Para que no se disperse. Jorge, si tú vas a los pequeños pueblos, en todos hay una oficina del PRI o de los grandes partidos. ¿Cómo competir contra eso? ¿Cómo penetrar? Mira, te voy a decir, en primer lugar, Malca, partiendo de la gran transformación de este país, la gente que vive en los pequeños pueblos ya es muy minoritaria. Este es un país ya muy urbano, un país donde la gran mayoría de la gente, 60-70% de la gente, no vive en pequeños pueblos, vive en ciudades de 100,000 habitantes. Pero lo decía para como arriba. que la presencia de esa maquinaria política llega a los lugares más remotos, lugares que tú no necesariamente puedes llegar. No, y quizás no busque llegar, porque no voy tras esos votos, porque en efecto, en esos pueblos donde vive la gente de menores ingresos en este país, en estados como Chiapas, como Oaxaca, como Guerrero, en efecto, la vieja maquinaria del PRI todavía regala despensas, todavía compra votos, todavía manipula las votaciones, como en Chiapas, donde sigue votando el 100% de la gente en algunos distritos. Pero lo que también sabemos es que así ya no se ganan elecciones, porque si así se ganaran elecciones, el PRI hubiera ganado en el 2000, hubiera vuelto a ganar en el 2006. Claro, pero no solo el PRI, es decir, es un modus operandi de muchos partidos. No, por ejemplo, el PAN... ¿Tú no le vas a entrar a ese tipo de estrategias? No, no tiene sentido. Necesitas una enorme cantidad de recursos y te los tienes que ¿Nada robar de frijol con gorgojo sin gorgojo? Bueno, tampoco lo hace López Obrador. Si tú ves dónde están sus votos están, primero que nada, en la Ciudad de México. En Chiapas Morena sacó el año pasado 3% del voto. En Oaxaca parece que puede sacar ahorita un 15, 17%, vamos a ver, pero él no saca votos ahí, sus votos están en el Estado de México, sus votos están en la Ciudad de México, o están en Michoacán. No es tan cierto eso tampoco. Esa es la vieja táctica del PRI, la manejan muy bien, tienen que robar mucho dinero para poder financiarla, en efecto. Bueno, vamos a ver si les funciona. Ahora todos nos preguntamos, y muchos se preguntan, ¿te vas a subir a la silla, a la contienda por la silla del Águila en el 2018? Es lo que estoy viendo, Malca. No lo he decidido. Hay varias consideraciones que tengo que tomar en cuenta. En primer lugar, cómo me recibe la gente en esta gira por las universidades y las activistas sociales y los medios locales y los pequeños y medianos empresarios en las ciudades que he visitado y que me faltan por visitar. Esa es una primera medición muy importante, tanto las ideas que propongo como yo como vocero, con encuestas. Encuestas levantadas antes de empezar y encuestas levantadas una vez que terminemos. Grupos de enfoque, encuestas, etcétera. Segundo, muy importante también, si hay disposición de los demás posibles candidatos sin partido a ponernos de acuerdo en un método para que de ahí salga uno, salga yo o salga otro.
es posible que eso no se pueda. Yo espero que sí se pueda, porque yo espero que se imponga la sensatez. Pero si no se impone, yo no me voy a prestar al juego del gobierno de promover 4 o 5 candidatos independientes para que cada uno le pegue a López Obrador desde una trinchera distinta y de ese modo le pongan un techo sin que alguien pueda realmente competirle al candidato del PRI. Yo sé que esa es la estrategia del gobierno. Sé que el Bronco ya está comprando ese boleto, ya se está prestando a ello. Y otros que van con tu electorado también. Por ejemplo, tú declinarías en favor de Denise Dresser, ya alzó la mano. ¿Tú declinarías si ella va adelante? Yo declinaría a favor de cualquier candidato independiente que, uno, acepte que haya un proceso y que nos pongamos de acuerdo en qué proceso es. Y 2, que haya una agenda mínima común, porque si no, no tiene el menor sentido. No tiene que ser completamente mi agenda, pero tiene que tener elementos de mi agenda y de las otras agendas para que cada quien vea que es el mínimo posible y que son transgresiones que no se pueden aceptar con cualquiera. Si eso sucede, es un segundo elemento muy importante para mí. Y un tercero es la disposición de recursos. Si yo veo que sí hay la posibilidad de juntar las cantidades de dinero que se necesitan para una campaña competitiva. Yo no quiero hacer una campaña testimonial, no me interesa. Entonces vamos a ver eso. Quedan 3, 4 meses para decidir. Vamos a ver qué sucede. Jorge, muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo. Ese es el problema de este programa. Se fue muy rápido. Gracias. Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros. María. Gracias. Amigos, buenas noches. Por favor, acompáñenos la próxima semana y que la curiosidad nos siga llevando a donde nos tenga que llevar.